Bajo el cielo equilibrado donde las fuerzas opuestas danzan sin destruirse, emerge la esencia del amante de Libra, guiado por la sutil vibración de Venus, la estrella del deseo, la belleza y la armonía. Su presencia no irrumpe, seduce. No conquista con imposición, sino con una elegancia casi invisible que envuelve el alma antes de que la mente comprenda lo ocurrido. En el tejido del cosmos, Libra representa el punto exacto donde el yo aprende a reflejarse en el otro. Por eso, su forma de amar no nace del impulso primario, sino de una necesidad profunda de conexión estética y emocional. El amante de Libra observa, percibe, calibra. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es cuidadosamente elegido como si formara parte de una obra mayor, una sinfonía donde dos seres encuentran equilibrio en medio del caos universal. Su épica no es la del guerrero que arrasa, sino la del diplomático que transforma batallas en alianzas. En el terreno del amor, esto se traduce en una capacidad extraordinaria para ver todas las perspectivas, incluso aquellas que podrían herir su propio orgullo. No busca ganar, busca armonizar. Y en esa búsqueda constante se convierte en arquitecto de vínculos que parecen flotar por encima de lo terrenal. Sin embargo, bajo esa apariencia serena, habita un desafío titánico. La balanza que define su naturaleza nunca deja de oscilar. El deseo de agradar puede enfrentarse a la necesidad de autenticidad. La belleza puede convertirse en refugio frente a verdades incómodas. Y es en esa tensión donde el amante de Libra forja su verdadero poder, aprender a amar sin perderse, a elegir sin paralizarse, a sostener la paz sin traicionar su esencia. Cuando alcanza su punto más alto, su amor se vuelve una fuerza que eleva todo lo que toca. Inspira a otros a ser mejores, a refinar su sensibilidad, a comprender que el amor no es solo intensidad, sino también equilibrio, respeto y creación compartida. Su romanticismo no es ingenuo, es una apuesta consciente por la belleza incluso en un mundo imperfecto. Así, el amante de Libra camina entre luces y sombras con una gracia que no es casual, sino conquistada. Cada relación es un espejo donde aprende, cada vínculo una oportunidad de perfeccionar su arte. Y en ese viaje, su legado no es la huella del dominio, sino la memoria de la armonía, un eco persistente que recuerda que amar también puede ser un acto de equilibrio sublime. En la bóveda celeste donde los vientos del destino soplan con una precisión casi imperceptible, el amante de Libra también encarna una relación profunda con el tiempo, no como una línea recta, sino como un vaivén donde cada decisión tarda en madurar lo necesario para alcanzar su forma más justa. En ese ritmo pausado se esconde una de sus mayores virtudes y, al mismo tiempo, uno de sus mayores desafíos. No se precipita porque intuye que el amor verdadero no puede ser forzado sin romper la delicada arquitectura que lo sostiene. Pero esa misma cautela puede convertir el instante en eternidad, el deseo en duda, la oportunidad en eco lejano. Su alma está profundamente conectada con la idea de correspondencia. No se entrega a medias, pero tampoco se rinde ante aquello que no vibra en sintonía. Hay en su interior una balanza invisible que pesa no solo acciones, sino intenciones, energías, silencios. Esta sensibilidad lo convierte en un lector de emociones extraordinario, capaz de percibir lo que no se dice, lo que se oculta entre palabras, lo que tiembla detrás de una mirada. Sin embargo, esa misma capacidad lo expone a una sobrecarga emocional que rara vez expresa con claridad. Prefiere procesar en soledad antes que perturbar la armonía que tanto valora. En el plano épico, su batalla no ocurre en campos visibles, sino en el territorio íntimo donde se enfrentan la complacencia y la verdad. Hay momentos en los que el amante de Libra se ve tentado a sostener relaciones que ya han perdido su equilibrio, simplemente por evitar la ruptura, por preservar la belleza de lo que fue. En ese punto, su evolución exige una valentía silenciosa, comprender que la verdadera armonía no consiste en mantener lo que se desmorona, sino en permitir que lo que ya no es justo se transforme o desaparezca. También existe en su esencia una conexión casi sagrada con la estética del amor. No se trata solo de lo superficial, sino de una comprensión profunda de que la belleza puede ser un canal hacia lo trascendente. Cada gesto romántico, cada ambiente cuidado, cada palabra dicha con intención, es una forma de elevar la experiencia amorosa más allá de lo cotidiano. En su mundo, el amor no es solo un vínculo, es una creación artística en constante evolución. En las relaciones, su tendencia natural a reflejar puede llevarlo a adaptarse tanto al otro que, en ocasiones, olvida definir sus propios contornos. Se convierte en espejo, en eco, en complemento perfecto, pero corre el riesgo de diluir su identidad si no cultiva una conexión firme con su propio centro.
El aprendizaje aquí es profundo y transformador, descubrir que el equilibrio real no nace de inclinarse hacia el otro, sino de sostenerse con firmeza mientras se comparte el espacio común. En su dimensión más elevada, el amante de Libra desarrolla una capacidad única para sanar vínculos. Su comprensión de la dualidad le permite reconciliar opuestos, encontrar puntos de encuentro donde otros solo ven conflicto. Puede transformar relaciones fracturadas en espacios de crecimiento, no a través de la imposición, sino mediante la escucha, la empatía y una inteligencia emocional refinada por la experiencia. Pero incluso en su luz más brillante, nunca deja de existir una tensión interna entre lo ideal y lo real. Libra sueña con un amor perfecto, equilibrado, justo, casi celestial. Y cuando la realidad no coincide con esa visión, puede surgir una decepción silenciosa, una sensación de que algo siempre falta. Su evolución radica en integrar esa idealización con la aceptación de lo imperfecto, comprendiendo que la verdadera belleza del amor no reside en su perfección, sino en su capacidad de transformarse, de adaptarse, de crecer a través de las imperfecciones. En el vasto relato de su existencia, cada relación es una obra en proceso, cada vínculo una oportunidad de refinar su comprensión del equilibrio. No es un amante que se conforme con lo superficial, ni uno que se rinda ante el caos. Es un caminante de la armonía, un creador de puentes, un guardián de la belleza en medio de un universo en constante movimiento. Y así, mientras los astros continúan su danza eterna, el amante de Libra avanza, no como quien busca un destino final, sino como quien perfecciona un arte infinito. Amar, para él, no es solo sentir. Es elegir, sostener, transformar y, sobre todo, encontrar en cada encuentro el reflejo de una verdad más grande que lo trasciende. En la corriente invisible que atraviesa los vínculos humanos, el amante de Libra también mantiene una relación íntima con el destino compartido, como si cada encuentro estuviera tejido por hilos que buscan restaurar un equilibrio ancestral. No ama al azar. En su percepción más profunda, cada persona que entra en su vida activa un aprendizaje preciso, una danza kármica donde se ajustan deudas emocionales, afinidades antiguas y promesas no dichas. Esta sensación de propósito impregna sus relaciones de una intensidad silenciosa, incluso cuando todo parece ligero en la superficie. Existe en su naturaleza una conexión especial con el lenguaje simbólico del amor. No solo escucha palabras, sino tonos, pausas, gestos, atmósferas. Donde otros ven una conversación, el amante de Libra percibe una coreografía compleja de energías que se entrelazan o se repelen. Esa percepción lo convierte en un intérprete refinado de lo invisible, pero también puede llevarlo a sobreinterpretar, a buscar significados ocultos donde quizás solo hay simplicidad. Su evolución pasa por aprender a distinguir entre intuición y proyección, entre lo que realmente ocurre y lo que su mente desea armonizar. En el plano de la entrega, su forma de amar está profundamente ligada al reconocimiento. Necesita sentirse visto, no desde la admiración superficial, sino desde una comprensión auténtica de su esencia. Cuando esto sucede, su amor se expande sin reservas, se vuelve generoso, creativo, capaz de sostener al otro en momentos de fragilidad sin perder su elegancia natural. Pero cuando ese reconocimiento falta, puede retirarse sin conflicto aparente, desvaneciéndose poco a poco, como si su presencia dependiera de una reciprocidad energética que no está dispuesta a forzar. Hay en su camino una lección compleja relacionada con el conflicto. Aunque su naturaleza lo impulsa a evitar confrontaciones, la vida lo coloca una y otra vez en situaciones donde la verdad exige ser dicha, donde el equilibrio no puede mantenerse sin atravesar la incomodidad. En esos momentos, su épica se vuelve más intensa, porque debe enfrentarse a su propia resistencia a romper la armonía externa para preservar la interna. Cada vez que logra expresar una verdad difícil sin perder su centro, se fortalece, se define, se vuelve más auténtico. Su relación con el deseo también posee matices únicos. No se trata de una fuerza abrupta, sino de una atracción que crece a través de la conexión mental, de la admiración estética, de la complicidad emocional. El amante de Libra necesita sentirse inspirado para desear plenamente. La belleza, en todas sus formas, actúa como un catalizador que despierta su energía amorosa. Sin esa chispa, el vínculo puede sentirse incompleto, como una obra sin color. En el terreno de las decisiones, su búsqueda constante de equilibrio puede llevarlo a contemplar demasiadas posibilidades, a analizar cada ángulo hasta que la acción pierde impulso. Sin embargo, en su evolución más elevada, aprende que elegir también es un acto de creación, que toda decisión implica renunciar a otras opciones, y que en esa renuncia no hay pérdida, sino definición.
Cuando integra esta verdad, su energía deja de dispersarse y se convierte en una fuerza clara, dirigida, poderosa. En sus relaciones más profundas, el amante de Libra también se enfrenta al desafío de sostener la individualidad dentro de la unión. Su tendencia natural a fusionarse con el otro puede generar vínculos muy intensos, pero también el riesgo de perder su propio eje. El aprendizaje aquí es sutil pero fundamental: comprender que el amor más equilibrado no es el que borra las diferencias, sino el que las integra sin conflicto, permitiendo que cada parte conserve su esencia mientras construyen algo en común. Hay momentos en su camino en los que se siente dividido entre lo que es y lo que podría ser dentro de una relación. Esa tensión puede generar una inquietud interna difícil de explicar, una sensación de que siempre hay una versión más perfecta del vínculo esperando manifestarse. En lugar de rechazar esa sensación, su evolución lo invita a canalizarla como una fuerza creativa, a mejorar lo existente en lugar de idealizar lo inalcanzable. En el plano más elevado de su conciencia, el amante de Libra se convierte en un puente entre mundos. Su capacidad para comprender perspectivas opuestas le permite mediar, reconciliar, unir lo que parecía irreconciliable. No solo en el amor romántico, sino en cualquier forma de relación, su presencia tiene el potencial de transformar dinámicas, de suavizar tensiones, de abrir espacios donde la comprensión sustituye al juicio. Y sin embargo, su mayor conquista no ocurre en el exterior, sino en el interior. Llega un punto en su viaje en el que comprende que la armonía que tanto busca fuera solo puede sostenerse si existe dentro de sí. Aprende a equilibrar sus propias emociones, a validar sus necesidades, a establecer límites sin culpa. En ese momento, su forma de amar se transforma profundamente, porque deja de depender de la respuesta del otro para sostener su propia estabilidad. Así, su historia continúa expandiéndose como una constelación en movimiento, donde cada experiencia añade matices a su comprensión del amor. No es un camino lineal, ni exento de contradicciones, pero está lleno de belleza, de aprendizaje y de una constante aspiración a algo más elevado. En el vasto escenario del universo, el amante de Libra no es solo un buscador de equilibrio, sino un creador del mismo. Allí donde otros ven fragmentación, él percibe la posibilidad de unión. Allí donde hay disonancia, imagina armonía. Y en esa visión, sostenida con paciencia y refinada a través de la experiencia, se encuentra la esencia de su poder, la capacidad de transformar el amor en un arte que trasciende lo inmediato y roza lo eterno. En la arquitectura invisible que sostiene su mundo interior, el amante de Libra también está profundamente influenciado por la noción de justicia emocional, una ley no escrita que rige sus vínculos con una precisión casi sagrada. No se trata solo de equilibrio superficial, sino de una búsqueda constante de reciprocidad en niveles que muchas veces ni siquiera son verbalizados. Percibe cuando da más de lo que recibe, cuando la balanza se inclina en silencio, cuando el intercambio deja de ser armónico y comienza a erosionar su centro. Esta conciencia, tan refinada como exigente, puede convertirlo en un guardián del equilibrio, pero también en un juez interno que mide cada gesto, cada ausencia, cada matiz del otro. En su viaje, también aparece una relación compleja con la idealización de la unión. Existe en su interior una imagen arquetípica del vínculo perfecto, no como fantasía ingenua, sino como una memoria energética de lo que el amor podría ser en su forma más elevada. Esa imagen actúa como brújula, orientándolo hacia experiencias que se acerquen a ese ideal, pero también puede convertirse en una fuente de insatisfacción cuando la realidad, inevitablemente imperfecta, no logra sostener esa visión. La transformación ocurre cuando comprende que el ideal no es un destino fijo, sino una fuerza inspiradora que puede encarnarse gradualmente en lo cotidiano. Su sensibilidad hacia el entorno también influye profundamente en su forma de amar. Los espacios, los detalles, la estética que rodea sus encuentros no son elementos secundarios, sino extensiones del propio vínculo. Un ambiente armónico potencia su capacidad de entrega, mientras que la disonancia externa puede interferir en su conexión interna. Así, el amante de Libra no solo construye relaciones, sino escenarios donde esas relaciones pueden florecer. Cada elección estética es, en el fondo, una declaración emocional. En el terreno de la intimidad emocional, existe una dualidad constante entre apertura y reserva. Aunque posee una gran capacidad para conectar, no siempre revela de inmediato la totalidad de su mundo interno. Prefiere desplegarse de manera progresiva, asegurándose de que el terreno sea seguro, de que la otra parte pueda sostener la profundidad que está dispuesto a compartir. Esta cautela no nace del miedo, sino de una comprensión intuitiva del valor de lo que ofrece. Sin embargo, si se prolonga en exceso,
puede generar una distancia sutil que dificulta la verdadera fusión emocional. También se manifiesta en su camino una relación particular con la validación externa. Su naturaleza social y su deseo de agradar pueden llevarlo a buscar aprobación, no desde la inseguridad, sino desde una inclinación natural hacia la conexión armoniosa. Sin embargo, su evolución lo empuja a redefinir esa necesidad, a encontrar dentro de sí mismo la fuente de reconocimiento que antes buscaba en el otro. Cuando logra hacerlo, su amor se libera de condicionamientos y se vuelve más auténtico, más libre, más poderoso. En el plano más profundo de su desarrollo, el amante de Libra aprende a reconciliar la paradoja entre independencia y unión. Comprende que el verdadero equilibrio no es estático, sino dinámico, que requiere ajustes constantes, decisiones conscientes, presencia activa. Ya no busca una relación que lo complete, sino una que lo acompañe en su propia plenitud. Esta comprensión transforma radicalmente su forma de vincularse, porque deja de depender del otro para sostener su propio bienestar emocional. Existe también una dimensión de su ser que se relaciona con el sacrificio silencioso. En su deseo de mantener la armonía, puede llegar a ceder más de lo que es saludable, a posponer sus propias necesidades, a sostener situaciones que requieren transformación. Este patrón, aunque nace de una intención noble, se convierte en un obstáculo cuando impide la expresión genuina de su verdad. Su camino evolutivo lo lleva a comprender que la armonía auténtica no se construye a través de la renuncia constante, sino mediante la integración de todas las partes, incluida la propia voz. En su expresión más elevada, el amante de Libra encarna una forma de amor consciente, donde cada interacción es una oportunidad de crecimiento mutuo. Su capacidad para ver al otro en su totalidad, sin reducirlo a una sola faceta, le permite sostener relaciones complejas con una madurez emocional poco común. No idealiza desde la ignorancia, sino desde la comprensión, sabiendo que la belleza del vínculo reside tanto en sus luces como en sus sombras. A lo largo de su viaje, también desarrolla una relación más profunda con el desapego, no como frialdad, sino como una forma de amor que no se aferra, que no necesita controlar para sostenerse. Aprende a permitir que los vínculos evolucionen, que cambien, que incluso terminen si así lo requiere el equilibrio mayor. Esta capacidad de soltar, lejos de debilitarlo, lo fortalece, porque le permite amar desde la libertad y no desde la necesidad. Y en ese punto de madurez, su energía alcanza una resonancia distinta. Ya no busca constantemente equilibrar lo externo, porque ha logrado armonizar su propio interior. Su presencia se vuelve más estable, más clara, más coherente. El amor que ofrece ya no es una búsqueda, sino una expresión natural de lo que es. En el vasto entramado del cosmos, donde cada signo cumple una función específica en la evolución de la conciencia, el amante de Libra representa la posibilidad de unir sin perder, de amar sin dominar, de crear belleza incluso en medio de la imperfección. Su camino no es sencillo, porque implica enfrentar contradicciones profundas, pero es precisamente en esa complejidad donde reside su grandeza. Así continúa avanzando, afinando su arte, aprendiendo a sostener el equilibrio no como una meta final, sino como un proceso vivo, en constante transformación. Y en cada paso, en cada vínculo, en cada elección, deja una huella sutil pero duradera, como un eco de armonía que recuerda que el amor, cuando se vive con conciencia, puede convertirse en una de las formas más elevadas de creación. En la profundidad de su viaje, el amante de Libra también establece una relación silenciosa con el poder, no entendido como dominio, sino como influencia sutil. Su capacidad para inclinar situaciones sin imponerlas lo convierte en una fuerza casi invisible que transforma realidades sin necesidad de confrontación directa. Allí donde otros empujan, él persuade, donde otros rompen, él redistribuye. Esta cualidad, cuando se desarrolla plenamente, le permite intervenir en dinámicas complejas con una precisión que parece orquestada por una inteligencia superior, como si supiera exactamente cuándo intervenir y cuándo retirarse. Sin embargo, esta misma sutileza puede llevarlo a subestimar su propia fuerza. Al no identificarse con formas evidentes de poder, puede dudar de su capacidad de impacto, ignorando que su influencia se manifiesta en capas más profundas, en decisiones ajenas que cambian tras una conversación, en emociones que se reordenan tras su presencia, en vínculos que encuentran equilibrio gracias a su intervención casi imperceptible. Su evolución implica reconocer que su manera de actuar no es débil, sino refinada, y que en esa refinación reside una potencia transformadora extraordinaria. En el terreno de la verdad, el amante de Libra desarrolla una relación compleja y evolutiva. No se trata de una verdad rígida,
sino de una verdad relacional, una que se ajusta al contexto, a las perspectivas, a la interacción entre dos mundos internos. Esto le permite comprender realidades múltiples, pero también lo enfrenta al riesgo de relativizar en exceso, de perder un eje firme desde el cual sostenerse. El desafío aquí es integrar su capacidad de ver todos los lados con la necesidad de afirmar una verdad propia, incluso cuando ésta no coincide con la del otro. Su conexión con el placer también adquiere una dimensión particular. No es un placer impulsivo ni desbordado, sino un disfrute que se construye a través de la calidad de la experiencia. El amante de Libra encuentra gozo en la armonía de los sentidos, en la coherencia entre lo que siente, lo que ve y lo que vive. Esta capacidad le permite transformar momentos simples en experiencias memorables, elevando lo cotidiano a una dimensión casi ritual. Pero también puede generar una dependencia de condiciones ideales para entregarse plenamente, lo que en ocasiones limita su espontaneidad. En su proceso de maduración, aparece una comprensión más profunda del conflicto como parte inevitable del equilibrio. Ya no lo percibe como una amenaza, sino como una fuerza correctiva que revela desajustes y abre posibilidades de reajuste. Esta visión transforma su relación con las tensiones, permitiéndole habitarlas sin perder su centro, utilizarlas como herramientas de evolución en lugar de evitarlas a toda costa. También se despliega en su interior una dimensión estratégica que rara vez se menciona. El amante de Libra no solo siente y percibe, también calcula, proyecta, anticipa. Su mente puede trazar múltiples escenarios posibles, evaluando consecuencias antes de actuar. Esta habilidad lo convierte en un navegante preciso en el terreno de las relaciones, pero también puede atraparlo en bucles de análisis que retrasan la acción. Su evolución consiste en equilibrar esta capacidad con la confianza en el momento presente, permitiendo que la intuición complete lo que la mente no puede resolver. En el ámbito del compromiso, su camino no es lineal. Aunque anhela la unión, necesita sentir que ésta no limita su capacidad de expansión. El compromiso verdadero, para él, no es una restricción, sino un acuerdo consciente donde ambas partes crecen sin perder su esencia. Cuando encuentra esta forma de vincularse, su lealtad se vuelve inquebrantable, no por obligación, sino por elección renovada constantemente. Existe también una relación profunda con la memoria emocional. El amante de Libra no olvida fácilmente lo que ha vivido, no desde el rencor, sino desde una necesidad de integrar cada experiencia en su comprensión del amor. Recuerda matices, gestos, atmósferas, aprendizajes. Esta memoria le permite evolucionar, pero también puede mantenerlo vinculado a historias pasadas más tiempo del necesario. Su crecimiento implica aprender a honrar el pasado sin quedar anclado en él. En su dimensión más elevada, desarrolla una capacidad para amar sin condiciones ocultas, sin expectativas implícitas que distorsionen la pureza del vínculo. Este estado no se alcanza fácilmente, porque implica atravesar capas de deseo, de necesidad, de idealización. Pero cuando lo logra, su amor se convierte en una presencia clara, equilibrada, profundamente sanadora. También se manifiesta en su camino una relación con el vacío, con esos momentos en los que no hay vínculo, en los que la balanza no tiene con qué equilibrarse. Estos periodos, lejos de ser estériles, son fundamentales para su evolución, porque le enseñan a sostenerse sin reflejo externo, a reconocerse sin necesidad de otro que lo valide. En ese vacío encuentra una forma más pura de identidad, una base desde la cual amar sin dependencia. En el entramado más amplio de su existencia, el amante de Libra se convierte en un punto de convergencia donde diferentes fuerzas encuentran equilibrio. No solo en lo personal, sino en lo colectivo, su energía puede influir en grupos, en comunidades, en dinámicas más amplias donde su capacidad de armonizar adquiere una dimensión casi social. Su presencia puede suavizar tensiones, abrir diálogos, generar entendimiento donde antes había división. Y en la cúspide de su evolución, emerge una comprensión serena pero poderosa. El equilibrio no es algo que se alcanza y se mantiene intacto, sino un movimiento constante, una danza perpetua entre fuerzas que nunca dejan de cambiar. Aceptar esta verdad le permite soltar la rigidez, abrazar la impermanencia, fluir con los ajustes necesarios sin perder su esencia. Así, el amante de Libra continúa su travesía como un artista del vínculo, un estratega de la armonía, un guardián de la belleza relacional. No desde la perfección, sino desde la conciencia. No desde la imposición, sino desde la sutil maestría de quien ha aprendido que amar es, en su forma más elevada, un acto continuo de equilibrio entre lo que se da, lo que se recibe y lo que se transforma en el encuentro entre dos almas.
En las capas más sutiles de su esencia, el amante de Libra también sostiene un vínculo profundo con el ritmo invisible de las relaciones, una especie de compás interno que percibe cuándo acercarse, cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo permitir que el silencio complete lo que las palabras no alcanzan. Este sentido del timín no es aprendido de forma consciente, sino que emerge como una intuición refinada, una percepción casi artística del flujo emocional compartido. En ese dominio del ritmo se esconde una de sus habilidades más extraordinarias, la de no forzar los procesos, la de permitir que el vínculo respire, crezca y se reconfigure de acuerdo a su propia naturaleza. A medida que evoluciona, también comienza a reconocer la diferencia entre armonía real y armonía aparente. Durante mucho tiempo puede sostener situaciones donde todo parece estar en equilibrio en la superficie, pero en lo profundo existen tensiones no resueltas, verdades postergadas, deseos que no han encontrado expresión. Esta distinción se convierte en un punto de inflexión en su camino, porque lo obliga a mirar más allá de la estética del vínculo y adentrarse en su autenticidad. Comprende entonces que la verdadera belleza no reside en la ausencia de conflicto, sino en la coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se vive. En su recorrido también se activa una relación compleja con la elección del otro. El amante de Libra no solo se siente atraído por la persona en sí, sino por lo que esa persona representa en su mundo simbólico. A menudo elige vínculos que encarnan cualidades que admira, que lo inspiran, que reflejan aspectos de sí mismo que están en desarrollo. Esta dinámica convierte sus relaciones en espacios de aprendizaje mutuo, pero también puede llevarlo a enamorarse de potenciales más que de realidades, proyectando sobre el otro una versión ideal que no siempre se sostiene en el tiempo. Su crecimiento implica aprender a amar lo que es, no solo lo que podría llegar a ser. Hay en su interior una relación muy particular con la vulnerabilidad. Aunque posee una gran capacidad para comprender las emociones ajenas, exponerlas propias en toda su intensidad puede resultarle desafiante. Prefiere procesar, ordenar, encontrar la forma más equilibrada de expresar lo que siente antes de compartirlo. Esta tendencia le permite comunicarse con claridad, pero también puede generar una distancia entre la emoción vivida y la emoción expresada. Su evolución lo lleva a permitirse sentir sin necesidad de estructurar inmediatamente, a confiar en que la autenticidad no siempre necesita perfección para ser valiosa. En el ámbito del deseo profundo, el amante de Libra también experimenta una atracción hacia lo que equilibra sus propios extremos. Busca en el otro no solo afinidad, sino complementariedad, una especie de diálogo entre diferencias que se enriquecen mutuamente. Esta búsqueda puede llevarlo a vínculos intensos donde la polaridad se convierte en motor de crecimiento, pero también en fuente de tensión si no se gestiona con conciencia. Aprender a sostener la diferencia sin intentar corregirla se convierte en una de sus grandes lecciones. En su dimensión más introspectiva, desarrolla una conciencia aguda de sus propios patrones relacionales. Observa cómo se repiten ciertas dinámicas, cómo se activan respuestas automáticas, cómo determinadas situaciones despiertan emociones conocidas. Esta capacidad de autoobservación, cuando se cultiva, le permite transformar su forma de amar desde la raíz, rompiendo ciclos que antes parecían inevitables. Se convierte así en un alquimista de su propia experiencia, capaz de convertir la repetición en evolución. También emerge en su camino una relación con la paciencia que trasciende lo superficial. No se trata solo de esperar, sino de sostener procesos internos y externos sin necesidad de resultados inmediatos. Esta paciencia le permite atravesar etapas complejas sin perder la visión del conjunto, comprender que el equilibrio no siempre es inmediato, que a veces requiere tiempo, ajuste, transformación. En esa espera consciente se fortalece su capacidad de amar sin urgencia. En el plano energético, el amante de Libra también actúa como un regulador de intensidades. Tiene la capacidad de suavizar emociones extremas, de encontrar puntos medios donde otros solo perciben polaridades. Esta cualidad lo convierte en un sostén valioso en momentos de crisis, pero también puede llevarlo a absorber más de lo que le corresponde, a intentar equilibrar lo que no depende de él. Su evolución implica discernir hasta dónde llega su responsabilidad y dónde comienza la del otro. A lo largo de su travesía, también se enfrenta a la ilusión de control a través del equilibrio. Puede creer que, ajustando cada detalle, anticipando cada posibilidad, logrará evitar el desorden o el dolor. Sin embargo, la vida le muestra una y otra vez que hay fuerzas que escapan a cualquier intento de armonización consciente. Aceptar esta realidad no lo debilita, sino que amplía su comprensión, permitiéndole integrar la incertidumbre como parte del proceso. En su expresión más elevada,
el amante de Libra alcanza una forma de amor que no necesita justificarse ni sostenerse en condiciones externas. Es un amor que surge desde la coherencia interna, desde un equilibrio que no depende del comportamiento del otro, sino de una alineación profunda consigo mismo. Desde ese lugar, su forma de vincularse se vuelve más libre, más clara, más genuina. También se manifiesta en su camino una comprensión más amplia del significado de la unión. Ya no la percibe únicamente como un vínculo entre dos individuos, sino como una experiencia que conecta dimensiones más amplias de la existencia. Cada relación se convierte en un espacio donde se entrelazan historias, energías, aprendizajes que trascienden lo personal. Esta visión amplía su perspectiva, dándole un sentido más profundo a sus encuentros. Y en ese punto de expansión, el amante de Libra deja de buscar constantemente el equilibrio como algo externo que debe alcanzar, y comienza a encarnarlo como una cualidad interna que irradia hacia su entorno. Su presencia se vuelve más estable, más consciente, más alineada. Ya no necesita ajustar constantemente la balanza, porque ha comprendido que el verdadero equilibrio no es una posición fija, sino una capacidad de adaptación continua. Así, su camino se despliega como una obra en permanente construcción, donde cada experiencia añade profundidad, cada vínculo aporta matices, cada desafío revela nuevas dimensiones de su capacidad de amar. En el vasto escenario del universo, su papel no es menor ni accesorio, es el de quien recuerda, incluso en medio de la complejidad, que la armonía no es una utopía, sino una creación posible cuando se vive con conciencia, con sensibilidad y con una voluntad constante de integrar todas las partes en un todo coherente. En los estratos más profundos de su naturaleza, el amante de Libra mantiene un vínculo casi místico con la noción de resonancia, una cualidad invisible que le permite reconocer cuando un encuentro trasciende lo circunstancial y se convierte en parte de un diseño mayor. No responde únicamente a lo evidente, sino a una vibración que percibe en el otro, una frecuencia que armoniza o desentona con su propio campo interno. Este reconocimiento no siempre es inmediato ni lógico, pero cuando se manifiesta, guía sus pasos con una certeza silenciosa que rara vez necesita explicación. A lo largo de su travesía, también se desarrolla en él una relación profunda con el sacrificio consciente, no como renuncia vacía, sino como una elección deliberada de aquello que sostiene un equilibrio más elevado. Aprende que no todo lo que desea puede coexistir al mismo tiempo, que algunas elecciones implican soltar partes de sí mismo para dar lugar a una versión más coherente de su ser. Este proceso, lejos de debilitarlo, lo refina, lo vuelve más claro en sus intenciones, más firme en sus decisiones. En su interacción con el otro, el amante de Libra también se convierte en un espejo activo que no solo refleja, sino que revela. Su presencia tiene la capacidad de sacar a la superficie aspectos ocultos, tanto luminosos como sombríos, en aquellos con quienes se vincula. Esto puede generar fascinación, pero también incomodidad, porque no todos están preparados para verse con esa claridad. En este punto, su desafío no es solo sostener el reflejo, sino también comprender hasta dónde intervenir y cuándo permitir que cada proceso siga su propio curso. Existe en su interior una relación compleja con la coherencia. No le basta con sentir o pensar, necesita que ambas dimensiones se alineen antes de actuar. Esta búsqueda de congruencia lo convierte en un ser íntegro cuando alcanza su madurez, pero también puede ralentizar su avance cuando la perfección de esa alineación se convierte en requisito absoluto. Su evolución implica aceptar que la coherencia no siempre es total en el inicio, que a veces se construye en el movimiento, en la acción imperfecta que luego se ajusta. En el plano emocional, también se manifiesta una sensibilidad hacia la reciprocidad energética que va más allá de lo evidente. No mide solo acciones, sino la intención que las sostiene, la presencia real detrás de cada gesto. Puede percibir cuando alguien está realmente implicado y cuando actúa por inercia o conveniencia. Esta capacidad lo protege de vínculos vacíos, pero también puede volverlo exigente en niveles que no siempre son comprendidos por los demás. A medida que avanza en su desarrollo, el amante de Libra comienza a integrar una relación más madura con la imperfección. Comprende que el equilibrio no elimina las fallas, sino que las integra en un sistema más amplio donde cada elemento tiene su lugar. Esta comprensión le permite relajar su necesidad de que todo encaje de manera exacta, abriéndose a una forma de amor más flexible, más humana, más real. En su dimensión más estratégica, también aprende a reconocer los ciclos de las relaciones, entendiendo que no todas están destinadas a permanecer, que algunas cumplen una función específica y luego se transforman o desaparecen. Esta conciencia le permite soltar con mayor claridad, sin aferrarse a estructuras que ya han cumplido su propósito, honrando cada etapa sin necesidad de prolongarla artificialmente.
Hay en su camino una relación particular con la belleza como forma de equilibrio interno. No se trata solo de apreciar lo estético, sino de utilizarlo como herramienta para ordenar su mundo emocional. La armonía visual, sonora o sensorial actúa como un canal que le permite reorganizar sus estados internos, encontrar claridad en medio de la confusión, recuperar su centro cuando se ha desplazado. En el terreno del compromiso profundo, el amante de Libra también enfrenta la necesidad de sostener decisiones en el tiempo, incluso cuando las circunstancias cambian. Su tendencia a reevaluar constantemente puede poner en riesgo la estabilidad de sus elecciones, pero su evolución lo lleva a comprender que el compromiso no es una prisión, sino una dirección consciente que puede ajustarse sin perder su esencia. En su vínculo con el deseo de justicia, también emerge una comprensión más amplia que trasciende lo personal. Comienza a percibir cómo sus relaciones reflejan dinámicas colectivas, cómo los desequilibrios individuales son ecos de estructuras más grandes. Esta visión le otorga una profundidad adicional, convirtiendo su experiencia amorosa en un microcosmos donde se representan y se transforman fuerzas más amplias. En los momentos de mayor claridad, el amante de Libra alcanza una forma de presencia que no necesita intervenir para generar equilibrio. Su sola existencia, alineada y consciente, actúa como un punto de referencia para quienes lo rodean. No impone, no corrige, no dirige, pero su manera de estar en el mundo inspira ajustes, invita a la armonización, abre posibilidades. También se despliega en su interior una relación con el misterio, con aquello que no puede ser completamente comprendido ni controlado. Aprende a convivir con lo desconocido dentro del vínculo, a aceptar que no todo puede ser explicado ni equilibrado de inmediato. Esta apertura amplía su capacidad de amar, permitiéndole sostener espacios donde la incertidumbre forma parte de la experiencia. En la culminación de su proceso, el amante de Libra ya no busca constantemente el reflejo perfecto ni la armonía idealizada. Se convierte en un generador de equilibrio desde su propia coherencia, un punto de encuentro donde las diferencias no se anulan, sino que se integran en una totalidad más rica. Su amor deja de ser una búsqueda para convertirse en una manifestación. Así continúa su camino, no como quien ha alcanzado una meta definitiva, sino como quien ha comprendido que el equilibrio es una práctica viva, un arte en constante evolución. En cada encuentro, en cada elección, en cada transformación, su esencia sigue afinándose, expandiéndose, recordando que el amor, cuando se vive con conciencia, no solo une, sino que también eleva, transforma y revela dimensiones más profundas de la existencia.